Que Dios les bendiga, amados hermanos. La gracia de Cristo sea con cada uno de ustedes. Bendito sea el nombre del Señor allá en sus hogares. Por favor, vamos a ir a 1 Timoteo 4, capítulo 4. Vamos a seguir con el tema: no se dejen mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Parte 2. Eso lo estuvimos viendo el sábado pasado. Así que hoy vamos a continuar con ese tema, abundar un poco más en ese tema, ya que es un tema contemporáneo. Es sumamente importante que nosotros estemos, como la palabra constantemente nos alerta, de que nosotros estemos velando, que estemos pendientes, estemos totalmente avisados de que nosotros, la batalla que tenemos hoy en día como iglesia es la apostasía, ¿verdad? Y es una batalla sutil, es una batalla que uno pues no espera de dónde va a venir cualquier pensamiento, cualquier ideología, cualquier filosofía que pueda ser introducida y venga a suplantar o amalgamarse con la doctrina de Cristo. ¿Para qué? Para que esta doctrina quede adulterada. Y nosotros pues crecer con eso como verdad y aplicarlo como verdad, pero a la luz de la palabra, de vez en cuando nos damos cuenta de que eso pueda estar no sujeto a la palabra, ¿verdad? Entonces, nosotros constantemente tenemos que mantener la doctrina del Señor con nosotros de manera íntegra, de manera pura. No hay nada nuevo, no hay nada que venir a inventar, no hay nada que venir a modificar, no hay nada que venir a agregar o algo nuevo que podamos aportar, no. Es la misma senda antigua, es la misma senda de hoy. El Evangelio no pasa de moda. El Evangelio no se ajusta a los diferentes tiempos en que, o las edades de las diferentes civilizaciones, de los diferentes años y edades que hemos pasado a lo largo y ancho de que hay hombre en la tierra, ¿verdad? Entonces, el Evangelio es el mismo, la manera de salvación es la misma, Jesucristo Jesús. Entonces, los principios a vivir para ser dignos cristianos o para ser cristianos aceptos, cristianos aprobados por Dios, es la misma que era hace 2000 años, la misma que era hace 1000 años, la misma que era hace 6000 años, desde que hay hombre en la tierra. La Biblia establece, nos enseña de que el hombre, como raza humana, tiene aproximadamente 6000 años de existir en esta tierra. Entonces, la relación de Dios con el hombre, los principios que Dios le ha transmitido para que viva por esos principios, la manera de salvación, Jesucristo, siempre ha sido la misma desde que hay hombre en la tierra. Dice que la ofrenda de Abel fue vista con agrado y alcanzó el puesto de justo. Eso nos enseña la palabra, que él fue justificado, ¿verdad? Porque vino en fe, esperando a Jesucristo, manifestando esa fe mediante su ofrenda. Entonces, nosotros hemos visto y vemos en la Escritura que la salvación siempre ha sido por la misma vía, Jesucristo. Y los principios morales, sacerdotales, el trato a los demás, todo es el mismo, la misma doctrina, ¿verdad? Entonces, no hay nada nuevo que inventar, no hay nada nuevo que pueda aparecer por ahí, ¿no? Ya la palabra del Señor ya está cerrada, el canon bíblico, que canon se le da el nombre a la palabra, o sea, a la Biblia. 66 libros ya están cerrados, no necesitamos agregar otros evangelios que andan apareciendo por ahí, no necesitamos añadir libros apócrifos, ¿verdad? No necesitamos eso. No le podemos dar crédito a ningún libro que venga a suplantar la Escritura. No le podemos dar crédito. En otras palabras, de que la Biblia y tal cosa,
la Biblia y el libro tal, la Biblia y este otro libro. Entonces, no. Es diferente cuando nosotros usamos manuales de discipulado, por ejemplo, o enseñanzas, pero todo es basado en la Escritura, ¿verdad? Pero si ya nosotros queremos suplantar la palabra, suplantar con otra cosa, como verdad, o que otro libro venga a interpretar la Biblia, eso no es permitido. La Biblia se interpreta a sí misma, ¿verdad? Dice que no hay interpretación privada. ¿Qué quiere decir interpretación privada? Que yo no puedo traer una propia interpretación personal de determinado tema de la Escritura y darlo por verdad, sin escuchar la Escritura y los textos abundantes con respecto a ese tema. Entonces, para no tener ningún problema, nosotros lo que nada más tenemos que hacer es observar la Escritura. Y la misma palabra tiene una propia interpretación que ella nos trae por sí misma, ¿verdad? Entonces, lo que nosotros debemos de hacer es con humildad aceptar la enseñanza de la palabra que ella misma nos da. Eso es todo. Esa es la manera, ¿verdad? Entonces, cualquiera que diga, la palabra dice, pero es otra interpretación, pues está fuera de la verdad. O sea, la misma palabra se encarga de juzgar a aquellos que predican o que predicamos. La misma palabra se encarga de juzgarnos a nosotros y la misma palabra se encarga de calificarnos o descalificarnos, dependiendo cómo nosotros hablemos basado en la palabra. Entonces, no hay nada nuevo. Es la misma escritura. 66 libros. That's it. Eso es todo. No hay posibilidades para añadir otra cosa. No existe. La palabra del Señor es clara y precisa. Eso es todo lo que necesitamos, ¿verdad? Entonces, ¿qué es la apostasía? Pues vamos a estar hablando un poquito más acerca de la apostasía. Como lo hemos venido explicando, ¿verdad? Este término apostasía quiere decir apostatar o ir en contra de. En otras palabras, primero las personas profesaban la fe, eran profesos cristianos, confesos, ellos decían que eran cristianos, se proclamaban cristianos, pero de repente dieron vuelta. En otras palabras, no se puede apostatar si uno no está dentro del evangelio, en este caso, ¿verdad? Entonces, la palabra apóstata es multiuso, se puede usar, no es exclusiva del cristianismo, se puede usar en cualquier otra creencia. Entonces, pero hablando específicamente del evangelio, aquellas personas que apostatan de la fe son aquellas personas que están dentro de la fe. No se puede apostatar estando fuera de la fe cristiana, ¿verdad? Entonces, se tiene que salir la persona y ahora hace un papel en contra de. Eso es apostatar de la fe. Entonces, miremos primera de Timoteo 4, 1 al 5, dice así, es el texto base, uno de los textos bases que hemos estado usando. Mira cómo dice: pero el Espíritu dice claramente que en los posteriores días algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimento que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse, ni se toma con acción de gracia, si se toma con acciones de gracia. Porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Bueno, lo que nos interesa es el primer texto. El primer verso dice así: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Entonces nosotros entendemos el origen de este engaño
que ha permeado la iglesia, que ha penetrado la iglesia, ¿verdad? Que se ha introducido, que son enseñanzas que están desde adentro de la iglesia. Estas enseñanzas tienen un origen, o más bien una procedencia, provienen de el diablo, exclusivamente demonios que de una manera organizada ellos planifican ese modo de pensamiento y logran introducirlo en las personas. Entonces, aquí esto es peligroso. Nosotros ya tenemos, por ejemplo, antecedentes, por ejemplo, la desviación, por ejemplo, de la Iglesia Católica a la edad temprana de la Iglesia, cuando comenzaron a adoptar costumbres babilónicas y comenzaron a casarse con el Estado. ¿Ya? Entonces la Iglesia cristiana venía en un buen rumbo, pero después hubo una división con Constantino. Constantino era un emperador que según él, profesaba la fe cristiana, ¿verdad? Entonces, pero la verdad es que nunca fue realmente un cristiano. Era una persona que tenía una doble vida y al verse debilitado en su reino del imperio, notó que la iglesia cristiana agarraba auge y tenía bastante influencia y poder en la comunidad, en la gente, y se extendía por todos lados. Entonces, lo típico, Constantino miró la estructura de la iglesia y entonces él pensó, bueno, voy a usar esa estructura. Para yo usar esa estructura, tengo que hacerme cristiano. Entonces, él se fingió cristiano, pero él nunca vino a ser un cristiano. Nunca se bautizó hasta ya cuando estaba en la postrimería de la muerte. Entonces, una conveniencia, pero eso afectó la iglesia. Ahí es donde nace la iglesia católica. Y la iglesia de Cristo sigue su curso en la persecución. Y así vino agarrando poder. Entonces, vino la Iglesia Católica a venir a ser una organización político-religiosa. Y la manera como ha sobrevivido todos estos años, a lo largo de la historia, es precisamente eso fuerte. Aliarse, Estado, Iglesia. Siempre ha sido así, en todos los lugares, ¿verdad? Entonces, esa fue una de las primeras. Entonces, pero siempre ha habido apostasía a todo lo largo y ancho de nuestra historia como cristianismo, ¿verdad? Entonces, y luego el Señor nos advierte que en estos postreros días esto se iba a abundar en gran manera, o sea, que se iba a regar por todos lados, que iba a ser tanto, pues, que iba a ser tremendo, o sea, esto se iba a multiplicar la apostasía. Muchos iban a apostatar, como dice el pasaje, dice. Pero el Espíritu dice claramente que en los posteriores tiempos, dice, algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Entonces, esto entró ya, nosotros estamos viviendo los últimos días, esta es una de las últimas señales antes de la venida de Jesucristo. Una de estas es la apostasía, ¿verdad? Entonces, esto es lo que el Señor nos advierte. Entonces, dice la palabra del Señor que estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. Entonces, así, nosotros debemos de estar alerta. Entonces, ¿cuál es la procedencia? Demonios que usan hombres, demonios que usan personas para transmitir, usando sus cuerdas vocales, para transmitir una enseñanza apóstata. Entonces, habrán personas que agarren esas enseñanzas y entonces las apliquen a sus vidas y vivan con esas enseñanzas como principios doctrinales, sin darse cuenta de que son enseñanzas apóstatas. Por eso dice, algunos
apostatarán de la fe, escuchando doctrinas de demonios. Entonces, ¿cuál es la vía que iba a venir? Espíritu por palabra o por carta, como si fuera nuestra, dice el apóstol Pablo. Entonces, esas eran las vías, pero todo iba a venir por nuestro oído. Entonces, nosotros debemos de entender que el origen de muchas de esas enseñanzas son el enemigo, son del diablo. Vamos a ir a 2 Timoteo 3:5, ahí mismo, 2 Timoteo 3:5. Dice así, miremos algunas características. Vamos a leer desde el 1 para que lo entendamos mejor. Dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuos, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Esta es una advertencia. ¿Se acuerda que una de las características o de las observaciones que nosotros debemos de hacer para identificar a los falsos maestros es observar su vida personal? No observar lo que se le llama ministerio. No, porque no se trata de llenar estadios, no se trata de tener miles de seguidores, no son esas las señales que nosotros debemos de observar en estos falsos maestros o en estas falsas profetas o profetas. No son esas cosas las que debemos de observar. Lo que debemos de observar es su estilo de vida personal, su matrimonio, sus hijos, su familia, si son disciplinados con sus finanzas, pagan sus impuestos, cómo es el estilo de vida en relación al pecado, cómo es el estilo de vida en relación a su prójimo, a los demás, cómo es su estilo de vida con respecto a la modestia, ¿verdad? Entonces, todo eso tenemos que observarlo para analizar quiénes son los falsos maestros, ¿verdad? Que si nosotros decimos que predicamos a Cristo, pero si tenemos un estilo de vida contrario a Cristo, aunque nosotros enseñemos, pero no aplicamos, la persona que nos escucha va a seguir a Cristo. Pero la persona que no aplica, aunque predique, aunque enseñe, pues será como un puente, al estilo de Judas. ¿Cuántas personas se salvarían por el ministerio de Judas? Miles. Pero las personas en sí es otra cosa. Entonces, esas personas tenemos que observar sus vidas. Dice, tendrán apariencia de piedad, ¿verdad? Pero tendrán un montón de características: amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos. Entonces, hay un montón de calificativos que nosotros vamos a observar en estas personas, todas esas, pero tienen una apariencia de piedad. Pero por otro lado, tienen un montón de frutos que van en contra de los principios que el Señor nos enseña. Por ejemplo, los cristianos tenemos que tener un corazón agradecido. No tenemos que tener envidias de los demás. Y así, etcétera, etcétera. Todos esos, no vamos a entrar en detalle de cada cualidad de estas personas, pero se puede dar cuenta que
una va a ser una apariencia, pero por otro lado van a tener todo este montón de características, sino por muchas de ellas, ¿verdad? Entonces, eso es lo que debemos de observar, esos frutos, calumniadores, por ejemplo, sin ninguna cuidado, pueden calumniar a cualquier persona y pueden hablar mal de alguien sin ser cierto. Entonces, esa va a ser la manera como estas personas actúan, los falsos, ¿verdad? Entonces hay que observar su vida personal, ¿verdad? Y después mire lo siguiente, miren Mateo 7:15, como dice Mateo 7:15. Otra característica de las personas que son usadas por el enemigo para introducir este tipo de doctrinas falsas, ¿verdad? 7:15 dice así, mira cómo dice: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Dice así: por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo árbol da buenos frutos. Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el árbol dar malos frutos, no puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por su fruto los conoceréis, ¿verdad? Entonces, estamos claros la manera de cómo identificar a los falsos, ¿verdad? De cómo identificar a los falsos. Entonces, porque tienen un estilo de vida y predican otra cosa. Entonces, pero el Señor nos advierte, la palabra está llena de advertencias para que nosotros no nos dejemos engañar, no nos dejemos mover fácilmente de nuestro modo de pensar, de ninguna manera. Observemos los frutos, ¿verdad? Entonces, porque su procedencia es el infierno, su procedencia son los demonios, pero usan personas, ¿verdad? Usan personas para introducir la mentira. Entonces, nos da las características de estas personas que promueven esto, que promueven las falsas enseñanzas, ¿verdad? Entonces, esa es una manera de cómo identificarlos. Ahora, a estos lobos hay que identificarlos y hay que señalarlos, porque son peligrosos. Tienen propósito de desbaratar iglesias, tienen propósito de robar, tienen propósito de destruir, tienen propósito de hacer pedazos a las ovejas, ¿verdad? Por eso es que es sumamente importante esto. ¿Por qué? Porque si nosotros somos tolerantes a este tipo de cosas y logran penetrar en las iglesias, nosotros, hermanos, eso es espiritual, eso no es procedencia humana. Y el diablo solo viene a matar, robar y destruir, ¿verdad? A eso viene el diablo nada más. Entonces, esa es la importancia de esto, ¿verdad? Hay que reconocer este tipo de infiltración, hay que reconocerlo, porque el propósito es trabajar desde adentro para destruir, ¿verdad? Entonces, tengamos cuidado. Bendito es el nombre de Cristo Jesús. Ahora, miremos Hechos, para seguir abundando con respecto a esto. Dice Hechos 20:29. Aquí el apóstol Pablo tenía una preocupación, y como todo pastor, ¿verdad?, una preocupación terrible. Entonces, él les escribe a estos hermanos lo siguiente, 20:29. Dice: porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño.
Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. ¿Ya veo? Entonces, el apóstol Pablo está preocupadísimo, porque entrarían, dice, lobos rapaces, que no perdonarían el rebaño, o sea, se dejarían ir con todo. Entonces, nosotros debemos de tener mucho cuidado y tener discernimiento, discernir, observar. No podemos nosotros creer de que un árbol malo va a dar buenos frutos, ¿verdad? Entonces, debemos de ser nosotros cristianos alertas constantemente. Hay miles de maneras como estas cosas pueden penetrar una iglesia, miles de maneras. Sí, tener discernimiento, ¿verdad? Y identificar. Para eso estamos nosotros los pastores. Entonces, si hay alguien que anda enseñando alguna cosa equivocada, pues tienen que informar inmediatamente, ¿verdad? Mire, hay alguien que anda enseñando alguna cosa equivocada. Ya nosotros tomamos cartas en el asunto, ¿verdad? Entonces, pero eso no se puede dar larga, ni se puede tolerar, ni se puede dejar a la larga. ¿Por qué? Porque trae destrucción. Entonces, aquí está la recomendación. El 31 dice: por tanto, velad, acordaos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, ¿ya vio? La cual es poderosa para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Entonces el apóstol Pablo le dice: confíen en la palabra. La palabra es la que yo estoy confiado, porque ustedes conocen la palabra, entienden la palabra y los entrego a Dios, ¿verdad? Entonces, pero entendamos. ¿Ha visto usted cómo entran los lobos al rebaño? Todos sigilosos, todos con mucho cuidado, y entran al rebaño del pastor. Y es tremendo cómo estos animales, estos lobos, por ejemplo, se ponen de acuerdo, por ejemplo, con otros animales para identificar los rebaños. Por ejemplo, con los cuervos. Los cuervos vuelan, ¿verdad? Y ellos hacen una alianza de cacería. El lobo va por debajo y el cuerpo va por arriba, el cuervo vuela. Y cuando logran identificar un rebaño, ya sea un rebaño, entonces estos lobos, estoy hablando en sentido natural del oficio, estos lobos van por debajo, logran cazar, y los cuervos agarran su parte, ¿verdad?, de las sobras que dejan los lobos, pero se ponen de acuerdo. Y así es en el sentido espiritual. Los lobos andan viendo en qué rebaños se logran penetrar con el fin de destruir, con el fin de reclutar discípulos, con el fin de desbaratar, ¿verdad? Pero confiemos en Dios, y nosotros estamos confiados en Dios, porque más poderoso es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Nosotros tenemos que ser diligentes, ¿verdad?, y ir en contra de este tipo de enseñanza, de este tipo de problemas, ¿verdad? Entonces, no dejarnos vencer por este tipo de situaciones o tener pérdidas por este tipo de situaciones. Así que seamos cuidadosos nosotros también. Dice, entonces, ¿cuáles son los corazones vulnerables que pueden haber cabida, por ejemplo? ¿En qué corazones puede haber cabida la apostasía?
a cuáles son las características de estos corazones. Por ejemplo, miremos en Filipenses 1:15, ahí nos da ciertas características de algunas personas. El 15 dice así: algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Que el apóstol Pablo nos enseña de que todos los que predicamos a Cristo, no todos tenemos la misma motivación. Algunos dicen que es por contienda o por envidia, ¿verdad? Como aquel está haciendo algo, entonces, o aquella está haciendo algo, entonces este también. Pero a veces no hay un llamado, sino que lo que hay es una ilusión. Entonces no hay que confundir el llamado con la ilusión. Ahora, eso es en todos los niveles. Otros, a pesar de que no tengan un llamado, pero quieren lo que está haciendo el otro. Entonces hay envidia en el corazón. Esos corazones son peligrosos porque no hay una conversión genuina. Entonces, en esos corazones puede hacer de que venga un dardo del diablo con una enseñanza loca, con una manera de destrucción, y la agarre ese corazón, porque no es un corazón recto para servir a Dios, ¿verdad? Aunque el apóstol Pablo dice aquí, se predique por la razón que se predique, Cristo es predicado. Amén, ¿verdad? Pero estos corazones son vulnerables a recibir cualquier cosa. ¿Por qué? Porque la motivación no es la correcta. La motivación es algo personal. Y cuando nosotros hacemos las cosas para Dios desde una perspectiva personal, vamos a terminar mal. Pero si lo hacemos desde la perspectiva de Dios, en otras palabras, viendo los intereses de Dios, no nuestros intereses, sino los intereses de Dios, entonces vamos a tener buenos resultados. Porque todo lo que hagamos va a terminar en las manos de Jesús, ¿verdad? Entonces, pero si nosotros trabajamos para nosotros mismos, asumiendo y escondiéndonos en la idea de que estamos trabajando para la obra de Dios, vamos a tener resultados no buenos a nivel personal. Y está esa persona vulnerable, está con un corazón vulnerable a ser captado por la apostasía. Otra manera, por ejemplo, Hebreos, vamos a ir un poquito rápido, no vamos a abundar mucho en los pasajes, pero queremos ver la mayor cantidad de pasajes porque todos son necesarios. Hebreos 3:12, mira cómo dice aquí. Dice: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Este es otro corazón, un corazón incrédulo, un corazón negativo, un corazón pesimista, un corazón que está en Cristo, ¿verdad? Al igual que el otro, está predicando, está enseñando, está haciendo cosas, pero está con un corazón envidioso y un corazón contencioso. Pero este es un corazón incrédulo, malo, pero está en Cristo. Entonces, esos corazones así son vulnerables a que la apostasía, las ideas apóstatas, logren penetrar en ese corazón y se vuelvan instrumentos del diablo y no de Cristo, ¿verdad? Que se tuerzan. Porque la motivación es una cosa personal y el otro es un corazón malo de incredulidad. Un corazón no arrepentido, no se ha arrepentido bien. Entonces, esos corazones son peligrosos, están en el filo, o se convierten verdaderamente a Cristo y se humillan, o se van en otra dirección. Solo te estoy dando 2 ejemplos, pueden haber más, pero esos son los corazones vulnerables. Ahora, ¿por qué Dios permite la apostasía si es tan peligrosa? ¿Por qué? O sea, ¿por qué Dios permite la apostasía si es tan peligrosa? ¿Qué te parece si vamos a Deuteronomio 8:24? Deuteronomio 8:24, mira cómo dice aquí la palabra del Señor en el 24, mira cómo dice.
8, 2 y 4, perdón. Mira, vamos a leer del principio. Dice, cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo dije 1 al 4, ¿verdad? 1 al 4. Deuteronomio 8, 1 al 4. Mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados, y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Dios tiene cuidado de su pueblo, Dios tiene cuidado de su gente, pero nos prueba. Pues vamos a leer el 2 para que lo entendamos bien. Ese es el centro. Y te acordarás, dice, de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y más abajito nos dice que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, vivirá el hombre. Entonces, ¿por qué Dios permite la apostasía? Para probarnos. Para ver si nosotros somos fieles y tenemos un corazón obediente y nos mantenemos en la palabra. ¿Verdad? Si somos creyentes de la palabra y no nos dejamos manipular, no nos dejamos impresionar por falsedades, no nos dejamos mover por persuasión, por promesas, por diferentes cosas. Probar nuestro corazón es probar nuestra motivación. ¿Por qué nosotros estamos en Cristo? ¿Por qué? ¿Verdad? Entonces, eso significa que íbamos a ser probados en todo momento. Pero aquí nos advierte y nos dice, tenemos un ejemplo, el pueblo de Israel. El pueblo de Israel, Dios los sacó de Egipto, eran esclavos y no obedecieron a Dios. No obedecieron a Dios. No entraron a la tierra prometida. Una generación completa no entró a la tierra prometida. Dios igual nos sacó de Egipto, el mundo, y vamos caminando en este desierto, se puede llamar, vamos rumbo a la tierra prometida. ¿Qué significa ese pasaje que dice, el que persevera hasta el fin será salvo? ¿Perseverar en qué? En la doctrina de Cristo. ¿Y cuál es el fin? Esto se manifiesta de dos maneras. Número uno, el fin es cuando nosotros nos morimos. Nuestra vida personal se agota, desaparecimos de esta tierra, nos fuimos. ¿Verdad? Ese es el fin para nosotros. Ya se acabó nuestra labor, se acabó nuestra tarea aquí abajo en la tierra y nos vamos con Cristo. Otros siguen. Ese es número uno, en el significado del fin. Número dos, el fin de los tiempos, el arrebatamiento de la iglesia. Si nosotros estamos vivos para el arrebatamiento y perseveramos hasta ese fin, entonces nos vamos con Cristo. Entonces esto manifiesta dos cosas.
el fin de nuestra vida, o el fin cuando nosotros nos encontremos participando del arrebatamiento y encontrándonos con Cristo en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Eso dice la Escritura. Entonces, pero perseverar ¿en qué? Perseverar en la doctrina, en los principios que hemos aprendido, en el modo de pensar que nosotros tenemos, que nos mantengamos en esos pensamientos, en esas ideas, que eso sea nuestro estilo de vida, la doctrina del Evangelio, y que en el camino vamos a tener muchos obstáculos, muchas cosas, pero que si nosotros, la motivación es que Dios nos haga un favor, que Dios nos prospere solamente, que Dios nos haga, o sea, estar viendo a Dios como una maquinita de hacer milagros y de hacer cosas para nosotros. Entonces, cuando esas cosas no vienen por alguna razón, entonces nos frustramos. Y allá escuchamos una enseñanza apóstata, ¿verdad? Entonces, alguien que diga, traiga su ofrenda de 1,000 y Dios va a prosperar su negocio. Ese es un pensamiento apóstata. Los milagros no se venden. Y Dios no funciona así, como una maquinita de casino, que le das 1,000 y Él te da 10,000. Dios no funciona así. Entonces, cuando no hay un corazón recto, se van en esas direcciones, porque esas personas están prometiendo lo que esta persona quiere. Entonces, fácilmente es desviado, es atraído por esa enseñanza. Pero si somos cristianos en la doctrina de Cristo y sabemos que aquí vamos a pagar un precio, que vamos a sufrir, que vamos a tomar la cruz cada día y seguir a Jesús, que vamos a tener que despojarnos de todo peso de pecado que nos asedia, de toda contaminación, de toda vida oculta, secreta de pecado, de que tenemos que tener una conversión genuina, un arrepentimiento genuino, que es necesario nacer de nuevo, que es necesario ser bautizados con el Espíritu Santo, que hay que mantener esa llenura del Espíritu Santo, que hay que estar en fuego, que hay que congregarnos. Si tienes una necesidad, esperas en Dios, ¿verdad? Entonces, un precio que pagar. El Evangelio es una vida de precio. Dios no es un amuleto. Dios es Dios y es nuestro Padre. Y Él es el que nos dirige. Él es el que nos está formando a nosotros, porque los perdidos éramos nosotros, no Él. Entonces, si nosotros no entendemos que el Evangelio es formación, que el Evangelio es renovación, que el Evangelio es despojarnos de toda esta vida de pecado y de este viejo hombre y poner Dios la nueva naturaleza, y ese proceso cuesta, ese proceso duele, en ese proceso se llora, en ese proceso se sufre, a veces vamos a ser afligidos por Dios, a veces vamos a ser puestos en el trillo de Dios para sacar lo genuino, a veces vamos a estar en el lagar de Dios, donde estamos siendo machacados como las uvas para sacar lo mejor de nosotros. Entonces, si nosotros no entendemos que el Evangelio es eso, que Dios nos toma para formarnos, para transformarnos, entonces vamos a estar frustrados, ¿verdad? Vamos a estar frustrados. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Entendamos que Dios nos quiere formar. Entonces, mira cómo dice 2 Corintios 11. Vamos a ver. Dios nos prueba. 2 Corintios 11, 2. Entonces Dios nos prueba. 2 Corintios 11, 2. Mira cómo dice. Dice así: porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado los he desposado para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo, ¿verdad?
Entonces la pregunta es, ¿por qué Dios permite que la serpiente esté en el huerto del Edén? O sea, ¿usted dejaría que su hijo o su hija esté jugando ahí y hay una cascabel ahí, hay una cobra, hay una serpiente ahí o una boa? Por muy indefensa que sea la culebra, una ratonera, lo que sea, usted no lo deja ahí con su hijo. Pero ¿por qué Dios permite a la serpiente en el huerto del Edén? Específicamente para tentar al hombre y a la mujer, para probarlos, probar su obediencia, su fidelidad cuando Dios no está con ellos. ¿Verdad? A propósito. Porque el hombre fue creado para obedecer a Dios. Otro día vamos a profundizar un poquito más en la razón por la cual Dios permitió eso, ¿verdad? Pero estamos viendo el punto de vista de la fidelidad. Estamos viendo el punto de que es necesario que seamos probados. Muchas veces, y ahora nosotros no vamos a tener una serpiente aquí hablándonos, porque saldríamos corriendo. Pero vamos a tener una persona que está haciendo el trabajo de la serpiente. Ahora, la fuente es la misma que estaba en la serpiente. Ahí está usando Satanás una serpiente porque no hay otro ser humano. Entonces, el único contacto físico que tiene la mujer es la serpiente, los animales. Entonces usó de la serpiente para hablar con la mujer, pero el origen es el mismo, demonio, el diablo. Entonces lo mismo es ahora. Hay púlpitos que estas personas predican, tienen iglesias grandes, pero son dirigidas por personas con influencias demoníacas. Y de ahí salen un montón de enseñanzas que contaminan las iglesias. Entonces, observemos sus vidas personales, si van de acuerdo a los principios bíblicos, en todos los niveles, sean grandotes o sean pequeños, ¿verdad? Entonces, porque es un espíritu, es una corriente que se mueve y tiene tentáculos que se mueven por todos lados. ¿Ya? Es el espíritu del anticristo. Ahora, vayamos y más adelante. Entonces, sí que así es, amados hermanos. Hay vuelta de regreso. Se puede regresar de la apostasía. Difícilmente aquellas personas que promueven la apostasía. Dice la palabra que el que le ponga tropiezo a uno de estos pequeñitos es mejor que esta persona agarre una piedra de molino que pesaba casi 1 tonelada, ¿verdad? Era una rueda que era movida por un asno. Le ponían un palo cruzado, amarraban, ¿verdad? Era 2 piezas, una piedra fija y otra piedra redonda, y se movía. Entonces echaban el trigo o lo que fuera, el grano, y lo molía, ya salía en polvo, bien rápido. El peso lo trituraba inmediatamente. Entonces era una piedra bien pesada, de casi 1 tonelada. Entonces, cuando el Señor está diciendo, si alguno, específicamente este pasaje se está refiriendo a los términos doctrinales o de cualquier otra índole, pero que le ponga tropiezo a uno de estos pequeños, ¿verdad? A uno de estas personas que profesan la fe y que con sinceridad siguen al Señor, pero por alguna razón, por ejemplo, son captados por estas falsas enseñanzas y los desvían de la fe. Entonces dice, esas personas que promueven eso, esas personas que ponen tropiezo en los demás, de una u otra manera los sacan de las iglesias o los engañan, o etcétera, etcétera. Entonces dice el Señor, miren, esa gente lo que tiene que hacer es agarrar una piedra de esas, rentar un barco que se lo lleve a alta mar, ¿verdad? Una piedra bien pesada,
Allá cuando estés en el mar, amárratela bien y tírate. Y que te tiren esa piedra. En otras palabras, asegúrate que no sales. ¿Verdad? Eso es lo que está diciendo el Señor. La palabra, aplícate tú la justicia antes que yo llegue. Esos son los que promueven, los que se dejan usar por el diablo para ponerle tropiezo a los demás. Tírate en el mar antes que yo vaya contigo. Porque la sangre de Abel, dice, clama justicia. ¿Verdad? Se lo dijeron a Caín. La sangre de Abel clama justicia. Y el Jesús escuchó, el Señor escuchó el clamor de la sangre de Abel, que fue derramada por su hermano. Y vino Dios e hizo justicia. ¿Cuánto más, dice, la sangre de Cristo no va a tener mejor clamor? Si Dios hizo justicia por la sangre de Abel que se derramó, que era un justo, ahora aquellas personas que han sido lavadas por la sangre del Cordero y que viene alguien y los desvía, entonces el Señor viene contra esas personas que apartan las ovejas del camino. La sangre de Jesús clama a favor de esas personas que son desviadas de la fe. Otra cosa son las personas que son engañadas, que son captadas, que son reclutadas por estas personas, que son adeptos. Eran discípulos de Jesús, pero ellos los captan para sí mismos, para sus propios fines, sus propios propósitos, para su propio lucro personal, para su propia satisfacción personal. Entonces, ¿qué va a pasar con esas personas? Tienen oportunidad de regresar. Amén. Miremos cómo dice Santiago. Miren cómo dice Santiago. En el caso de los que promueven estas falsas, es diferente el caso. Ese es el Señor Jesús que va a hacer justicia. Pero en el caso de los engañados, que son seguidores, producto de que tal vez no tienen un discipulado, no tienen conocimiento claro de la palabra, son impresionados por las apariencias de estas personas que los desvían. Entonces, ¿cuál es la esperanza para estas personas? Dice 5:19, mira cómo dice: hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Hay esperanza para los engañados, para los que pecan deliberadamente, aún sabiendo que lo que están haciendo es terrible y en daño a las ovejas. Entonces esa es otra cosa. Si no, miremos, por ejemplo, las 7 iglesias del Apocalipsis. Todas tenían problemas, la mayoría. Otras habían agarrado la doctrina de los nicolaitas. Otras habían agarrado la doctrina de Jezabel. Otras habían agarrado la doctrina de los falsos apóstoles. Otras habían agarrado la doctrina de la superprosperidad. Yo soy rico y no tengo necesidad de nada. Dios me ha bendecido. Y le dice el Señor: necio, eres un miserable, no tienes nada. Tú dices, tú eres rico y no tienes nada. Y los que se decían superapóstoles, los has probado y los has encontrado falsos. ¿Cómo los probaron? Analizando sus motivaciones, observando su estilo de vida personal, y los encontraron falsos. Esas iglesias representan estos últimos días, ¿verdad? Jezabel, insujeta, no respeta autoridad, no respeta a nadie. Esa es otra falsa doctrina que anda azotando las iglesias.
y se ha logrado introducir en muchas iglesias el espíritu de Jezabel. No estamos hablando solamente de una manera de vestir, esa es una estrategia, pero estamos hablando de la esencia del espíritu de Jezabel. Es manipulación, es dominio, es territorial. Ella quiere dominar, quiere controlar. Son espíritus del diablo. Entonces hay muchas enseñanzas que hoy en día iban a entrar en la iglesia y las estamos viendo. Por ejemplo, la superprosperidad, la megalomanía, de que cada cristiano tiene que manejar un Mercedes-Benz, un Rolls-Royce, y que tiene que tener grandezas y que tiene, no, hermanos, no es así, no es así. La bendición de Dios es una cosa, pero la megalomanía en la prosperidad es otra cosa. ¿Ya? Hay iglesias que su propósito es el dinero. Los hermanos no piensan nada más que en el dinero. El Dios de ellos es el dinero en esas iglesias. ¿Verdad? La supergracia es otra cosa. Una licencia para pecar. De que ya Cristo perdonó tus pecados, los que estás haciendo y los futuros también, y los pasados también. ¿A dónde está eso en la Escritura? ¿A dónde? ¿A dónde dice que perdonó ya tus pecados futuros y tus pecados presentes y que ya tenés una licencia de que cualquier pecado que cometas ya estás listo? ¿Dónde la Escritura habla de eso? Enfáticamente, específicamente, que te diga que todos los pecados que vas a cometer en el futuro ya están perdonados. ¿Dónde dice eso? La palabra del Señor nos enseña que nosotros tenemos un sacerdote y que tenemos que estar constantes nosotros, con un arrepentimiento constante, que dice la palabra del Señor que si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, pero se está refiriendo a confesar nuestros pecados. A confesar nuestros pecados. Entonces esa es una licencia para pecar. O sea, ahí no hay conversión, no hay arrepentimiento, no hay cambio de vida, porque como ya Cristo ya perdonó todo lo que yo iba a hacer, no. La palabra dice es que tengamos temor de Dios y que si alguno peca deliberadamente y se va, entonces pisotea la sangre del Cordero. El Señor demanda de nosotros santidad, demanda que nosotros tengamos una vida apartada del mundo. Otra cosa es lo que nosotros éramos. Cristo perdonó nuestros pecados pasados. Pero hoy nosotros tenemos que estar dependiendo de Dios. Y constantemente viniendo al sacerdocio de Jesús. Constantemente. Y pecado que no se confiesa, tenemos un problema legal delante de Dios, porque dice, si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. ¿Para qué necesitas un abogado si ya no tienes nada que ver con Dios? Porque ya supuestamente la supergracia que enseñan hoy en día, ya Dios te perdonó lo que ibas a hacer. ¿Para qué necesitas un abogado? Si necesitas un abogado es porque estamos en problemas delante de Dios. Y ni siquiera podemos venir a presentarnos delante de Él. Necesitamos a alguien que nos represente. Ese es Jesús. Entonces, no nos dejemos contaminar de enseñanzas que no son bíblicas. Los milagros como el centro del Evangelio. El centro del Evangelio es Cristo Jesús. Y si Dios quiere sanarte, te va a sanar. Y si no, pues no. Ahora, ¿creemos en los milagros? Por supuesto. Los vemos. Sanidades, liberaciones. Pero ese no es el centro es la palabra. El centro es Cristo. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Los milagros siguen la palabra. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán. Hollarán serpientes y escorpiones, y si comieren cosa mortífera no les hará daño. Pero siguen la palabra. Y el Señor confirmaba con milagros, con señales, la palabra. La palabra es primero. Predicadores que se levantan al púlpito, van al púlpito,
ni siquiera tocan la Biblia y solo hablan de milagros y de milagros y de milagros. Entonces la gente llega ahí solamente a recibir un milagro, nada más. Pero palabra no hay. Los milagros es parte de. Entonces es sobredimensionar algunas bendiciones de Dios. Ese es el punto. Y esa no es. Son cosas que ahogan la palabra. Amén. Entonces lo primero es la palabra. El conocimiento nos hace libre a nosotros. En la medida que vamos conociendo más a Cristo, vamos a conocer, vamos a ir teniendo mayor libertad en Cristo Jesús. ¿Qué me dice de la venta de milagros? Traigo una ofrenda y va a recibir su milagro. Y hay personas que dicen, no importa, dice, aunque sea con dinero, pero te meto al cielo, dice. Esas expresiones las hemos escuchado. Y hay otros que hablan con el dinero y despojan a la gente de todo, vendiendo los milagros. Entonces, eso la gente, ¿qué es lo que está aprendiendo? Ok, que cuando yo tengo dinero, yo voy, traigo una buena ofrenda para que salve a mi hijo. No es así. Tenemos que ofrendar, por supuesto, pero con alegría, con gozo, sin condiciones. Amén. Eso es parte de la vida cristiana, pero no vamos a pensar de que con una ofrenda yo voy a comprar un favor de Dios. Jamás. Esas son falsas enseñanzas. Entonces, la compra de milagros, el mercadeo de milagros, el mercadeo de promesas, el mercadeo de salvación. No es así. Hay diferentes cosas que hacen. Enterrar Biblias, regar sal, la lluvia de oro, la lluvia de diamante, orar por los muertos, ¿verdad? Los superapóstoles, los superprofetas. Entonces, hay muchas enseñanzas. Hay muchas enseñanzas, ¿verdad? La imitación del mundo para ganar almas, ¿ya? Usando la mercadotecnia, que disfraces, que presentación, que imagen, que luces, que diferentes ritmos de música. Ese es imitar al mundo. Que la carpeta roja para que desfilen los cantantes cristianos, que los premios, que si hacemos esto, entonces la gente se va a sentir ambientada, como que andan en los lugares que a ellos les gusta. Entonces vamos a cambiar la mercadotecnia, ¿verdad? Cambiar toda la decoración de la iglesia para que cuando la gente venga, entonces ya ni se le dice iglesia, se le dice cualquier otra cosa. Para que la gente se sienta en ambiente. Hermano, eso no va a producir ningún cambio en nadie. ¿De qué sirve tener un montón de gente pero inconversos? Entretenidos. Entonces son estrategias humanas. Entonces, no. Si mi pueblo se humillare, en el cual mi nombre es invocado, y oraren, y se arrepintieren, y apartaran de sus malos caminos, yo oiré desde los cielos. Amén. Esa es la fórmula, esa es la manera. Si nos humillamos delante de Dios, si buscamos verdaderamente la presencia de Dios en la senda antigua, Dios nos va a bendecir. No necesitamos imitar al mundo para ganar gente del mundo. No. O sea, traer un mundito de allá afuera, hacer una simulación de un mundito aquí para que ellos se sientan bien. Para estar bien con ellos, estarlos complaciendo. No es así. El evangelio es totalmente opuesto al mundo. No tiene ninguna comparación. Entonces, no podemos usar esas maneras de pensamiento para, entre comillas, ganar almas. No. Nosotros tenemos un evangelio y el que se quiera ajustar a este evangelio deberá ajustarse y obtendrá resultados maravillosos. Pero el que no se ajuste, pues no va a haber resultados. Tenemos una grande nube de testigos. Si usted quiere saber qué es un evangélico, lea Hebreos 11.
Amén. Lea Hebreos 11 y usted se va a dar cuenta, esa gente le testifica que es un evangélico. Murieron aserrados, anduvieron perseguidos, renunciaron a llamarse príncipes, dejaron todo por Cristo. ¿Ya? Ese es el evangelio. Entonces, eso es la mezcla de la ley con la gracia. Esa es otra estrategia que ha introducido, se ha permeado en la iglesia. La mezcla de la gracia con la ley. Hay algunas iglesias que hasta circuncidan a los hombres. Entonces, esas son las prácticas, o sea, que ya el rabí, ya no le llaman pastor, ahora es el rabí. Eso, o sea, la ley con la gracia no van, o sea, no es que la ley sea abolida, no, la ley no fue abolida en el sentido, el propósito de la ley es un maestro, la ley es una instructora que nos enseña qué cosa es pecado, pero la ley nos salva, la ley nunca tuvo el propósito de salvar a nadie, ni la cultura judía es su cultura, ¿verdad? Es su cultura, pero no podemos confundir cultura judía con la ley y mezclarla con la gracia, porque no vamos a tener un resultado bueno. Amén. Entonces, el pueblo de Israel es el pueblo de Dios, y nosotros vamos a orar por el pueblo de Dios y amamos a Israel. Amamos a Israel, pero nosotros tenemos una procedencia gentil, ¿verdad? Los que no somos judíos, y nosotros se nos dio una doctrina bíblica y aprendemos de la ley, porque la palabra nos enseña, pero la ley nos enseñó qué cosa es pecado, y nos juzgó y nos condenó y nos mató. Pero ahora nosotros en la gracia entendemos y vemos otra ley que se llama la misericordia, la ley del Espíritu, la gracia de Cristo. Entonces la ley nos enseña, y nos enseña nuestra naturaleza pecaminosa, que somos gente de pecado. Y entonces esa ley nos convence de pecado y nos lleva al refugio que es Cristo Jesús. Pero si nosotros agarramos partes de la ley y parte de la gracia, estamos en dos pactos. Entonces ya no tenemos nada. Exactamente lo que Pablo le reprende a los Gálatas. Les dice, entonces ahora ustedes que empezaron bien en Cristo, ¿quién los engañó? Ahora resulta que vuelven otra vez a judaizar y se están circuncidando. No, dice, circuncídense el corazón. Entonces, la circuncisión es símbolo de rasgar nuestro corazón para nosotros los cristianos. Cortar la grosura, cortar lo que nos causa infección, lo que nos causa daño en nuestro corazón. Es una circuncisión espiritual, no es una circuncisión física, y muchas otras prácticas que van amalgamadas, ley y gracia. No va. Las prácticas de la psicología, la psiquiatría, el gnosticismo y muchas otras filosofías y ciencias que han venido a suplantar muchas enseñanzas doctrinales. Hay iglesias que no se menciona la palabra pecado, se le dice desviación psicológica o se le dice enfermedad. Entonces la palabra dice, usted le dice la psicología al borracho, usted no acéptese tal y como es, le dice al borracho la psicología. Entonces le dice la psicología de que cuando le dan un cuadro, una patología, le dicen de que usted tiene una enfermedad, usted es un alcohólico y usted tendrá que vivir con eso. Así le dicen. Y le dan tratamiento, le dan terapia, le dan ciertos alivios. Pero la palabra del Señor no nos enseña que la borrachera es una enfermedad. Nadie va al infierno por enfermo. Nadie deja de entrar al cielo por enfermo. No, la fornicación es pecado, la pornografía es pecado,
La pedofilia es pecado. La zoofilia es pecado. El robo es pecado. La homosexualidad es un pecado. Los borrachos, la borrachera es pecado delante de Dios. No son enfermedades. Entonces eso ha venido a suplantar, en muchos casos, enseñanzas doctrinales. Esa manera de pensar que viene de la psicología y de la psiquiatría. Ya no digamos el gnosticismo, que es otro montón de enseñanzas que entraron a la iglesia. Otro día vamos a estar hablando específicamente de eso, para poder identificar esas enseñanzas, dice. Por ejemplo, la idea de las fórmulas. 5 pasos para el éxito. Sueña en grande. ¿Verdad? No abandones tu sueño. Tener mente de reino. Son pensamientos, son filosofías que motivan a la gente. ¿Verdad? Entonces, viva una vida feliz en Cristo, hermano. Nosotros en este caminar tendremos aflicciones. Si alguien te ha dicho que vas a parar de sufrir, pare de sufrir. Mi querido hermano, pare de sufrir, como hablan esa gente. Entonces, aquí no se para de sufrir. Aquí vas a sufrir en Cristo. Y muchas veces vas a ser afligido porque el Señor quiere quebrar muchas cosas en nosotros. Entonces, ¿qué es lo que hacen esa gente? Es desviarse de la verdad. Solo te estoy mencionando algunas. Cómo ser un campeón. Esas son fórmulas. Cómo ser un campeón. O sea, levantándole la autoestima a las personas. Un evangelio que radica alrededor de la autoestima de los individuos. Amén. ¿El Señor nos levanta la autoestima? Por supuesto que sí, pero no es el centro del evangelio. No. Esa no es la esencia doctrinal. Esa es una sanidad que viene producto de obedecer la doctrina. Amén. Entonces, esas son enseñanzas. Hay prédicas que lo único que hacen es llegar a la autoestima de la persona para levantársela. Pero no hay cambio. ¿De qué te sirve ir al infierno con una autoestima muy bien centrada? ¿De qué? No ganaste nada. Entonces, entendamos que el evangelio es cambio, el evangelio es conversión, el evangelio es una nueva vida. Las cosas viejas pasan, aquí todas son hechas nuevas. Y no existe tal fórmula de que vas a hacer esto y vas a hacer, no. Dios trabaja mediante procesos, mediante principios, hay que tener paciencia. O sea, hay ciertas cosas que pueden ser útiles, por ejemplo, que puedes ver en la psicología, en la psiquiatría. Es posible que sí. Pero no van a venir a suplantar, ¿verdad? No van a venir a suplantar la doctrina del evangelio. Y ver los pecados desde la perspectiva psicológica o de la carrera en sí. No, o sea, sí tienen cosas que pueden ser útiles de aprender. Son personas que se dedican al estudio de la mente de las personas. Está bien, pero no puede suplantar la doctrina de Cristo con esas enseñanzas. Amén. Entonces, nosotros somos advertidos constantemente somos advertidos de todas estas enseñanzas. Entonces, nosotros ajustémonos a un discipulado intenso para que nosotros no nos dejemos mover fácilmente de nuestro modo de pensar. Amén. Iglesia Casa de Oración tenemos discipulado. Por favor, no falle nunca en los discipulados. Gracias a Dios tenemos una asistencia constante. Pero esa es la clave y esa es la esencia. Cuando nosotros aprendemos la Escritura. Amén. Entonces, no muy fácil vamos a ser movidos de nuestro modo de pensar. ¿Verdad? O sea, vamos a poder identificar
¿Creemos en la profecía? Amén. ¿Verdad? ¿Creemos en los 5 ministerios? Amén. Pero ¿creemos en milagros? ¿Creemos en el don de la profecía? Amén. Pero no estamos hablando de los dones, estamos hablando de las falsedades. O sea, personas que se atreven a fabricar milagros. No le podemos ayudar a Dios, falsificar testimonios de que fui al cielo, de que fui al infierno, de que se puede dar una experiencia al Señor así de ese modo. Amén. Pero no inventadas. Entonces, ¿qué le pasó a Usa, por ejemplo? Queriendo ayudar a que el arca no se cayera, fue fulminado. Nosotros no podemos ayudar a Dios. No. Si nosotros somos las personas que ayudamos a Dios, entonces, no. ¿Por qué mató Dios a Usa, Pérez Usa? Porque él quiso atajar el arca. Uy, se va a caer el arca. No. Venían trayendo la presencia de Dios, venían trayendo el arca de una manera equivocada, David, y la dejaron allí en una casa, hasta que la trajeron adecuadamente, como debe de traerse el arca, con los sacerdotes delante, 12 sacerdotes, 12 levitas, y el pueblo detrás. Entonces, así había que traer el arca, con los levitas, con los sacerdotes, no como la traía David en una carreta, y queriendo ayudarla para que no se caiga. No, no es así. No necesitamos nosotros ayudarle a Dios. Dios es el que nos ayuda a nosotros. No necesitamos inventar nada. Amén. Entonces, que Dios te bendiga, amado hermano. Vamos a orar para que sea la presencia de Dios ayudándonos en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Rey de Reyes y Señor de Señores. Gracias por tu amor y tu misericordia. Te pido, Dios mío, que esta palabra que hemos traído, Dios mío, sea de provecho, sea de mucha ayuda para todas aquellas personas que puedan ver este video, que puedan edificarse por medio de esta palabra, que llegue a sus corazones. Padre, gracias. Hoy, Señor mío, que tenemos un mosaico incalculable de predicadores en internet, en el YouTube y por otras vías. Trae corazón recto, trae corazón sabio a todo hermano, a toda hermana. Trae discernimiento de espíritu para poder identificar y no dejarse contaminar con ninguna falsa enseñanza. A no ser captado cuando estas personas se introduzcan en las iglesias con el propósito de destruir. Pido, Dios de la gloria, que tengas misericordia, que tengas piedad, que nos ayude, Señor. Bendigo todas aquellas personas en el nombre de Jesús que escuchan. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. El Señor te bendiga en gran manera. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén.